Hoy vamos a estudiar, o mejor dicho, vamos a repasar el estudio de la semana pasada. Resultó que tuvimos un problema con la transmisión y no pudimos echar el mensaje por medio del servicio en vivo, tampoco se pudo grabar. Por eso es que estamos tratando de tener un repaso y el estudio del miércoles pasado. Les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos siguen por YouTube, que nos siguen también por medio de Facebook. Esperamos que sean bien bendecidos a través de este estudio. La razón por la cual estamos decidiendo volver a traer este estudio es por la naturaleza de su importancia. Debo decirles que este estudio que vamos a tener hoy es un estudio 100% bíblico y teológico. No se desespere si de repente usted siente como que hay cosas que no entienden porque la profecía es así. Muchas veces tenemos que pasar un proceso en nuestra vida cristiana para ir asimilando, vamos aprendiendo, vamos estudiando, vamos madurando ciertas enseñanzas y sobre todo el área profética que debo de aceptar. Este no es un estudio fácil, es uno de los estudios más complicados del libro de Daniel y en el mundo de la teología, pero tratamos de hacerlo lo más sencillo para que nosotros podamos comprenderlo. Vamos a detenernos hoy en estudiar dos profecías de tiempo que están en el capítulo 12 del libro de Daniel. Es la profecía de los 1290 días y 1335 días. Si alguien tiene alguna pregunta de los que estamos aquí en el templo, lo pueden hacer al terminar este estudio. Y si alguien que nos está siguiendo tiene alguna duda, una pregunta que es muy normal y muy válido, hágala ahí en un comentario abajo del video. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir la bendición de Dios antes de estudiar su palabra. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos gracias por darnos la dicha de estar en este santuario y de tener la libertad religiosa para venir a adorar tu nombre y escuchar tu palabra. Te pedimos que en este momento, al tener este estudio, el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Daniel, capítulo número 12. Daniel, capítulo número 12. Versículo número 11. Daniel capítulo número 12, versículo 11. Dice así: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Decíamos el miércoles pasado que estos versículos o estos tiempos proféticos actualmente están generando mucha sensación en el mundo cristiano y en el mundo de la teología. ¿Por qué razón? Porque hay algunos grupos, no todos, pero hay algunos grupos disidentes, o sea, miembros de la iglesia que salieron de la iglesia por distintas causas, que están predicando una enseñanza o una teología de este pasaje muy distinta a lo que la iglesia comúnmente ha interpretado. Son algunos grupos disidentes, pero también es una interpretación que se mueve en los círculos del interior de nuestra iglesia adventista. Esta interpretación, antes de que pongamos la imagen, primero les voy a explicar cómo se está interpretando y luego vamos a ir a la gráfica. Pero esta interpretación dice que los 1290 días
van a comenzar cuando se dicte la ley dominical en este país, en Norteamérica. Una vez que se dicte la ley dominical, los cristianos tienen que salir de las ciudades y van a pasar 1290 días literales, o sea, días de 24 horas, y cuando terminen los 1290 días, entonces va a ocurrir el decreto de muerte. Un decreto de muerte que viene como resultado de la unión del poder político y del poder religioso. Entonces, estos 1290 días están englobados desde el inicio de la ley dominical en Norteamérica y terminan hasta el decreto de muerte para el pueblo de Dios. Juntamente con eso, la profecía de los 1335 días está ligada a esa misma línea. Según esta interpretación, y repito, es algo que personalmente creo que no debiéramos aceptar, pero ahorita vamos a ver todo esto. Según esta interpretación, los 1335 días comienzan en el mismo evento de los 1290, que es la ley dominical nacional aquí en Estados Unidos. Contamos 1335 días literales, o sea, van a ser 45 días después, y va a ocurrir la manifestación de la voz de Dios desde los cielos, donde anuncia la hora y la fecha de la venida de Jesús. Este tipo de interpretación se le llama una interpretación futurista. Oficialmente nosotros como iglesia no somos futuristas, somos historicistas, en el sentido de que historicista quiere decir que las profecías se van cumpliendo a lo largo de la historia. El futurismo es tomar las profecías de la Biblia y tirarlas hacia el futuro y no contemplar para nada el momento histórico. Ahora, hermanos, esta profecía o este tipo de interpretación, hay mucha gente que la ha estado aceptando porque yo creo que en general todo lo nuevo genera expectación, ¿no es cierto? Lo nuevo mueve la atención. Imagínase estar predicando esta profecía en los púlpitos de la llegada de la ley dominical, y cuando llega la ley dominical vienen los días literales y empezar a contabilizarlo. Eso genera entusiasmo, genera expectativa, genera amarillismo. Sin embargo, nosotros tenemos que ser cuidadosos porque aunque no queramos, cuando uno acepta esta interpretación, uno está colocándole fechas a los eventos finales. Y luego hay unos que se defienden y dicen, no, es que nosotros no estamos usando fechas. Sí se está usando fechas, porque al momento de que usted considera la ley dominical como un evento de partida, y usted cuenta 1290 días literales hacia adelante, claro que va a tener una fecha para el decreto de muerte. Y claro que va a haber una fecha para el día y la hora de la venida de Jesús. Entonces, hermanos, esta interpretación, permítame decirle que desanima la fe de nuestros hermanos. Porque una vez que la fecha llega y el evento no se cumple, la fe se desarraiga. Les decía que cómo se movió tanto esta profecía ahora en el 2015, cuando el 24 de septiembre del 2015 el Papa Francisco visitó aquí Estados Unidos y el día 24 de septiembre puso su pie en el Congreso. Y se anunciaba por los grupos disidentes, algunos grupos disidentes, no todos, que cuando el papado llegara al Congreso, algunos interpretaban que ahí comenzaban los 1290 días, literales, y que cuando terminaran estos 1290 días, iba a venir la ley dominical. O sea, linealmente, la ley dominical estaba fechada para marzo del 2019, según esa interpretación. Pasó marzo del 2019 y no pasó nada.
Lo único que ocurrió es que la fe de muchos hermanos se desarraiga. Siempre esta idea de estar fechando eventos proféticos no trae edificación, trae desánimo, porque la fe de la iglesia se desarraiga en la palabra de Dios. Ahora, según este versículo dice que desde que se ha quitado el continuo, ahí está en la pantalla, desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Permítanme someter ante ustedes que este versículo, como ustedes lo ven aquí, no es una muy buena traducción. No está mal toda la traducción, pero hay unas partes claves que no están bien traducidas. Y dice el texto, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Este versículo, así como está, da la idea de que cuando comience el continuo, hay que empezar a contar 1290 días y al final de los 1290 días va a venir la abominación desoladora, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la palabra hasta te lo sugiere. La palabra hasta te está diciendo desde este punto hasta este. Desde que se ha quitado el continuo hasta que se ponga la abominación, 1290 días. Pero esa traducción no es correcta. La palabra hasta no debiera de aparecer en este versículo. Y les voy a decir gramaticalmente por qué. Porque la palabra hasta es una preposición en el hebreo que es la preposición at, que se traduce como hasta, pero no en este versículo. Mire, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En Daniel capítulo 8, versículo 13, dice, entonces Daniel 8:13, oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel santo que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? Esa palabra hasta es la preposición hebrea at, hasta, que tiene que ver con una preposición de tiempo. Pero en Daniel 12 no se usa la preposición at, sino la preposición le, que quiere decir para y no hasta. O sea, una mejor traducción debiera de ser, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. O sea, en otras palabras, hermanos, mire a qué conclusión estamos llegando, de que esto de estar tirando desde el continuo hasta la abominación desoladora, gramaticalmente es una mala interpretación. El versículo lo que quiere decir es que desde el tiempo el que se ha quitado el continuo para poner la abominación, habrá 1290 días. O sea, no es desde el continuo hasta la abominación, es quitas el continuo y pones la abominación. En otras palabras, estos dos eventos están yuxtapuestos, son simultáneos. Ahorita lo voy a explicar un poquito más. En otras palabras, el continuo sacrificio y la abominación desoladora tenemos que colocarlos en la misma fecha de partida, no desde un punto A hasta un punto B. Los dos eventos son un punto A. No sé si me pude explicar en eso. Ahora, déjeme apoyar esto que acabo de mencionar con una muy buena traducción, que es la versión de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, que es una versión católica. Si a alguien le interesa, la puede descargar gratis en la aplicación. Textualmente dice lo siguiente: contando desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación desoladora, habrá 1290 días. No dice hasta. Y luego la versión internacional dice, a partir del momento en que se suspende el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Por lo tanto, hasta aquí podemos decir
que la abominación desoladora y el continuo sacrificio son eventos paralelos. ¿Estamos bien en eso? No es uno fechado en un sitio y luego el otro fechado en otro sitio. Ambos vienen juntos en el mismo comienzo. O sea, tiene mucha razón el capítulo 11, si van al capítulo 11, el versículo número 31, porque el verso 31 del capítulo 11 de Daniel menciona el mismo concepto, pero lo menciona de manera correcta. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. No dice, quitarán el continuo hasta la abominación desoladora. Así que estos eventos son yuxtapuestos, deben acomodarse de una manera paralela. Bien, hermanos, ahora veamos qué significa el continuo. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hemos dicho ya otras veces que esa palabra sacrificio está de más, no debiera traducirse sacrificio porque esa palabra sacrificio no está en el original en el hebreo, solamente aparece la palabra continuo. ¿Por qué los traductores le agregaron el continuo? Porque cuando la Biblia hablaba de continuo, al momento de traducir dijeron, bueno, ¿qué cosa es el continuo? Revisas el Antiguo Testamento y te das cuenta, pues que el continuo es el continuo sacrificio. Y no está mal, simplemente esa palabra no está en el original y el continuo es más que el continuo sacrificio. Por ejemplo, en el Pentateuco se habla de que el cordero era inmolado mañana y tarde. Se presentaba el cordero en la mañana y se presentaba por la tarde. Se presentaba continuamente. También el aceite de la lámpara del lugar santo, se renovaba el aceite continuamente, todos los días. Todos los días se quemaba el incienso. El sacerdote entraba al lugar santo para interceder, para mediar por el pueblo y todos los días se quemaba el incienso. Y en la mesa de la proposición estaban los panes, que esos se cambiaban cada semana, pero es bien interesante que la Biblia dice, harás esto de manera continua o continuamente. Entonces, el continuo era en sí el servicio diario del santuario. Ahora, ojo aquí, porque aquí vamos a hacer una conexión bien interesante. Cuando la Biblia en Daniel habla del continuo, nosotros lo conectamos inmediatamente con el santuario, con todos los servicios diarios que se presentaban en el santuario. Pero el libro de Hebreos nos deja ver que ese servicio diario, que ese continuo que ocurría en el santuario, era solamente una representación de otra realidad. Así que los voy a llevar al libro de Hebreos, si me acompañan por favor. Vamos a ir allá al libro de Hebreos, capítulo número 8. Versículo 1, Hebreos 8, verso 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mire lo que dice el verso 5, hablando del santuario, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo en Hebreos? Está diciendo que el continuo del Antiguo Testamento era una figura, era una sombra del continuo que ocurría allá arriba en los cielos. ¿A qué tipo de continuo celestial se refiere?
Bueno, el contexto lo aclara en Hebreos capítulo número 7, versículo 25. Hebreos 7, 25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo continuamente o para siempre para interceder por ellos. Así que, hermanos, el continuo del cual habla Daniel 12 no es el continuo terrenal, es el continuo celestial. Y el continuo celestial es la continua mediación de Cristo en el santuario celestial. Es la constante intercesión de Jesús en el santuario celestial, impartiendo su gracia, impartiendo su perdón, el perdón de los pecados, la justificación por la fe. Él es nuestro mediador. Así que cuando la Biblia habla en Daniel del continuo, se refiere a la continua intercesión de Cristo en el santuario celestial. Ahora, a ver si me pueden contestar esta pregunta, sobre todo los que vinieron el miércoles pasado. Daniel 12 dice que desde el tiempo que se ha quitado el continuo para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. La pregunta es, ¿qué relación hay entre el continuo y la abominación desoladora? Esto es solo para los que vinieron el miércoles anterior. ¿Qué relación hay entre el continuo y la abominación desoladora? ¿Alguien quiere expresarnos un poquito? ¿Verdad, hermanos, que a veces es muy importante repasar? Digo, no, nunca acostumbramos a tener dos estudios uno tras otro, pero a veces cuando uno repasa, como que a veces uno da por sentado que ya sabe lo que se explicó, pero en el proceso nos damos cuenta que siempre nos hace bien un repaso. ¿Cuál es la relación que existe entre el continuo y la abominación desoladora? Atención. El continuo es la continua intercesión de Cristo en el santuario celestial. La abominación desoladora es la falsificación de ese continuo. De hecho, como ya estudiamos miércoles atrás acerca de la abominación desoladora, deben de recordar esto, que la abominación desoladora gramaticalmente en el hebreo es una expresión hebrea que es shikutz shomem, y tiene que ver la abominación desoladora con un sistema de adoración idolátrico. Déjeme, le doy el ejemplo. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ir a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Versículo 5. Primera de Reyes 11:5, primer libro de Reyes 11:5 dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, y dice, ídolo abominable, y esa palabra abominable es shikutz. Allí en Daniel se usa la expresión shikutz shomem, que está relacionado con un culto, con un sistema de adoración idolátrico. En otras palabras, este falso sistema de adoración que intenta usurpar el continuo de Cristo en el santuario celestial, lo hace específicamente a través de la misa, a través de los miles de santos y de intercesores que hay, según la teología popular. Usurpa este continuo a través de la confesión de los pecados a los sacerdotes.
La Eucaristía, que viene siendo la misa, ¿verdad? Las indulgencias, porque puedes comprar con dinero el perdón o la salvación, cosa que eso no nos enseña así el continuo celestial. Las penitencias, que puedes conseguir la salvación o el perdón de los pecados a través de tus sacrificios, a través de tus obras. De modo que la abominación desoladora, este falso sistema de adoración idolátrico, intenta usurpar y desvalorizar la obra de intercesión continua que hace Jesús en el santuario celestial. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con los 1335 días? No se me desesperen todavía, vamos a llegar a una conclusión. Pero dice aquí la Biblia, si regresamos al libro de Daniel, quiero que vayan otra vez al libro de Daniel, o si no aquí en sus pantallas. Daniel capítulo número 12, el verso 11 dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Pero dice, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Y aquí entramos a un punto bien importante. ¿Cuándo comienzan los 1290 días y cuándo terminan? ¿Cuándo comienzan los 1335 días y cuándo terminan? Debo decir que estos días no son literales, no son días de 24 horas, son días proféticos. Y un día profético equivale a un año. Así que cuando la Biblia habla proféticamente de un tiempo de 1290 días, se está refiriendo a un tiempo de 1290 años, así como 1335 años. Proféticamente son años, no son días. ¿Cuándo comienzan estas? $335 días, de modo que vamos a comenzar de la siguiente manera. En Daniel 12, y llegue a 1335 días. Los que lleguen a 1335 Ahora, esa expresión bienaventurados la va a usar Juan en el Apocalipsis y le va a dar una aplicación profética. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, por favor, al capítulo número 14. Dice Apocalipsis 14:13, y oí una voz de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿A qué se refiere el Apocalipsis cuando dice bienaventurados? De aquí en adelante que mueren en el Señor. Ahora, hermanos, este versículo, si notan ustedes con cuidado, este versículo aparece después, inmediatamente después que se termina el pasaje del mensaje de los 3 ángeles. ¿Verdad que sí? Inmediatamente termina el mensaje de los 3 ángeles, se dice, bienaventurados los que de aquí en adelante el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo
14. ¿Cuándo comenzaron a predicarse estos 3 mensajes? Bueno, mire lo que dice Apocalipsis 14, versículo número 6 y 7. Apocalipsis 14, versos 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Según el versículo 7, ¿cuándo comenzaron a predicarse estos mensajes? El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En otras palabras, hermanos, estos 3 mensajes comienzan a ser predicados cuando llega la hora del juicio. ¿Y en qué año llegó la hora del juicio? Nosotros como adventistas conocemos perfectamente ese año, ¿verdad? 1844, según la profecía de Daniel 8, en 1844 comenzó el juicio celestial. Pero tenemos aquí una interrogante. Si la Biblia dice bienaventurados de aquí en adelante, ese de aquí en adelante es la referencia de 1844. Está diciendo todos los que mueran a partir de 1844 en adelante son bienaventurados. Eso deja entrever que los que murieron antes de 1844 no es que no van a ser salvos, pero la Biblia no les llama que son bienaventurados. ¿Por qué razón el libro de Apocalipsis dice que todos los que mueran una vez que el juicio ha comenzado en 1844 son bienaventurados? Y de paso, ¿verdad que cuando estamos en los funerales usamos este versículo y dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor? Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y uno, queriendo interpretar el versículo, dice: bueno, pues sus obras con ellos siguen. ¿Cómo que sus obras con ellos siguen si están muertos? Y para darle una explicación decimos: bueno, sus obras siguen en nuestros recuerdos. ¿Verdad que así decimos? Pero en realidad eso no está diciendo el versículo. Aquí la pregunta es, hermanos, ¿por qué razón se dice en Apocalipsis 14 que todos los que mueren a partir de 1844 son bienaventurados? ¿Y por qué los que mueren antes de 1844 no son bienaventurados? Por una razón. Porque todos los que mueren en la fe del mensaje de los ángeles, de estos 3 ángeles, van a participar de un evento único y peculiar en el fin del tiempo, lo que se le llama la resurrección especial. Pregunto, ¿cuándo van a resucitar todos los muertos justos? ¿En qué momento resucitan los justos? En la segunda venida de Cristo. Ahí van a resucitar todos los justos. ¿Y cuándo van a resucitar todos los impíos? Después que terminan los 1000 años, resucitan los impíos. Pero estos bienaventurados no van a resucitar en la venida de Cristo, ni mucho menos en la resurrección después de los 1000 años. Estos bienaventurados, hermanos, van a resucitar en el tiempo de angustia, es decir, después del fin del tiempo de la gracia y un poco antes de la venida de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo libro de Daniel nos lo dice. Vamos a ir al libro de Daniel, vamos a regresar al capítulo 12. Daniel 12 y versículo 1.
Dice, Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ese se levantará Miguel, lo que quiere decir es que el juicio terminó. ¿Por qué? Porque Daniel 7 nos dice que el juez se sentó. Y ahora Daniel 12:1 nos dice que Miguel se levantó. Lo que quiere decir la sesión, la corte terminó. El juicio ha finalizado. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pregunto, ¿muchos son todos? No, aquí no dice que todos, sino que muchos serán despertados cuando, según el contexto, en el tiempo de angustia, unos para vida eterna y otros para vergüenza y perdición perpetua. Es decir, hermanos, todos los que mueren después de 1844 en adelante van a resucitar después del tiempo de gracia, después del fin del tiempo de la gracia, poquito antes de la venida de Jesús, en el tiempo de angustia, y tendrán el privilegio de ver la segunda venida de Cristo desde el principio hasta el fin. ¿Y los que le traspasaron? Bueno, esos que lo traspasaron son los otros, que resucitan para vergüenza y perdición. Es decir, la resurrección especial está compuesta de justos y de injustos. Los justos, todos los que mueran después de 1844. Y esos injustos son los que participaron en la muerte de Jesucristo. Es el cumplimiento de Apocalipsis 1:6 que dice, viene con las nubes, todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Así que hay una resurrección especial. Un grupo de personas, un reducto, que va a resucitar poquito antes de la venida de Jesús y les toca ver la venida del Señor en gloria desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, cuando la Biblia dice bienaventurados, se refiere específica y proféticamente a un punto determinado en la historia, 1844. Si tomamos la fecha de 1844 y le restamos 1335 días y nos vamos hacia atrás, nos va a llevar a la fecha del año 508. De modo que el año 508 después de Cristo es el punto de inicio de la profecía de los 1290 días y 1844 marca el final. ¿Qué pasó en el año 508 después de Cristo? ¿Debió de haber ocurrido algo relevante como para que esta profecía tenga su comienzo? Bueno, hermanos, hay un hombre en la historia que se llamó Clodoveo. Clodoveo era el rey de los francos. Los francos llegaron a ser lo que ahora conocemos como Francia. Y los francos, estamos hablando ya hacia el siglo V, estaban ganando batallas, estaban expandiendo su territorio, se estaban empoderando los francos. Los francos eran una de las tribus bárbaras que vino del extranjero, invadieron el imperio de Occidente, lo debilitaron y el imperio cayó. Por lo tanto, esta tribu bárbara de los francos era una tribu muy fuerte. Pero por otro lado había otra tribu bárbara, otra tribu extranjera, que eran los visigodos. Los visigodos eran los que ahora conocemos como los españoles, lo que se vino a formar en Europa como España, y los francos, Francia. Sin embargo, los visigodos eran una tribu que era antipapado. Estaban en contra del papado.
se oponían a las ideologías del papado y los francos eran católicos. Un día se enfrentaron estos dos grupos, los francos vencieron a los visigodos y el obispo de París coronó a Clodoveo como el rey de los francos. Los visigodos era la única tribu en ese tiempo que se oponía al crecimiento del papado. Cuando el obispo de París corona a Clodoveo, empieza un lazo de amistad y de simpatía. Pero en el año 508, Clodoveo, el rey de los francos, le dio todo su poder político y militar al papado para que pudieran cumplir los propósitos y acometer los planes que ellos tenían. Por lo tanto, hermanos, el año 508 es la fecha donde ocurre la primera unión en la historia entre el poder civil, representando a Clodoveo, y el poder religioso, que era el papado, el papa Atanasio en ese tiempo. Estos dos se unieron y colocaron las bases para lo que iba a venir, que iba a ser la abominación desoladora. Entonces podemos decir que la abominación desoladora tiene dos momentos históricos en el cual se planta. En el año 508, cuando se une el poder civil, Clodoveo, con el poder religioso, el papado, hay una conexión preliminar porque es a un territorio más pequeño. Pero solamente 30 años después, en el año 538, ustedes conocen esa parte, ¿verdad?, en la historia. En el año 538, el emperador Justiniano, emperador del Imperio de Oriente, el de Occidente ya había caído, se unió el emperador con el Papa, que en ese tiempo era el Papa Virgilio. Se unieron y consolidaron oficialmente la unión de la Iglesia y el Estado. Una vez que se une la Iglesia y el Estado, este sistema de adoración idolátrico tiene toda la autoridad y toda la potencia humana para establecer sus ideologías. Por lo tanto, hermanos, el año 508 viene siendo el año que comienza la profecía de los 1290 días y el año 1798, que es la herida mortal del Papa, terminan los 1290 días. Y los 1335 comienzan también en el año 508 y terminan en el año 1844. Para que usted lo comprenda mejor, vamos a poner esta gráfica. Si me ayudan los que están arriba, la grafiquita nos ayuda para ubicarnos mejor con estos dos tiempos proféticos. En el año 508 arrancan estas dos profecías de tiempo. La primera, en el año 508, comienza la de los 1290 días, que son días proféticos, y terminan en 1798 con la herida mortal. Aquí hay algo bien curioso, no sé si se han dado cuenta de esto. Clodoveo era el rey de los francos, lo que ahora conocemos como Francia. Clodoveo le dio las llaves de París al papado en el 508, pero en 1798 el mismo poder francés es el mismo poder que le retira las llaves. El mismo poder que lo catapulta para su autoridad de 13 siglos es el mismo poder que le quita su autoridad al papado en 1798. Y la profecía de los 1335 días comienzan en el año 508 con esta unión del poder civil y religioso que ya mencionamos y terminan
en 1844, fecha cuando inicia el juicio celestial. Me llama la atención que la Wikipedia tiene un parrafito donde explica lo que pasó en el 508 y dice: es también de destacar que el bautizo de Clodoveo marca el inicio del lazo entre el clero y la monarquía francesa, lazo que había de perdurar hasta inicios del siglo XIX, o sea, siglo XIX, la herida mortal. De modo, hermanos, que esta es la interpretación que consideramos es lo que debiera ser la interpretación más ideal. Esta interpretación es la interpretación tradicional que la Iglesia cree, que la Iglesia ha enseñado. De hecho, en este el primer trimestre de la escuela sabática de este año, ¿se acuerdan que estábamos estudiando el libro de Daniel de enero a marzo? Bueno, en la última lección de esa escuela sabática, precisamente hablaba de estas profecías de tiempo. Y la escuela sabática lo presenta así como lo hemos estudiado ahora. Lo que quiero dejar en su corazón, hermanos, es que sean precavidos y cuidadosos de no permitir necesariamente el creer en interpretaciones que tengan que ver con el futuro, porque esta profecía es una profecía histórica, es una profecía que ya se cumplió. Cito lo que dice el espíritu de profecía. Como lo he dicho antes, no acostumbro a usar tanto el espíritu de profecía porque estoy muy consciente que somos llamados a enseñar la Biblia y predicar la Biblia, y de vez en cuando usamos el espíritu de profecía solamente para reforzar lo que la Biblia dice. Dice el espíritu de profecía, la sierva del Señor, la carta 28 del año 1850, hablando sobre estos periodos de tiempo, dice: nosotros le dijimos al hermano H de algunos de sus errores en el pasado, que los 1335 días habían terminado y numerosos otros errores suyos. El hermano H estaba tomando estas profecías de tiempo y lanzándolas hacia los días previos a la venida de Jesús. Y ella es enfática cuando dice: nosotros le dijimos que estos periodos de tiempo ya habían terminado. Así que esa es la interpretación de la Iglesia, la interpretación no oficial, pero sí la interpretación tradicional. Y creo que lingüísticamente, temáticamente y estructuralmente no hay cabida para la interpretación futurista que mencionamos al principio. No hay cabida. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario, algún punto de vista, alguna pregunta, alguien que quisiera mencionar algo sobre el estudio de esta noche. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, adelante. Sí.
Sí. Muy bien, buena pregunta, Rebeca. Yo podría decir ante ese comentario pregunta que bíblicamente el continuo está relacionado al santuario y no tanto al sábado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del término continuo, se refiere a todo el ritual continuamente que ocurría en el perímetro del santuario. Y era continuamente, y sigue siendo continuamente, porque aunque Cristo murió en la cruz, dice la Biblia cuando Jesús murió en la cruz, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo dice el versículo, queriendo decir que el sistema terrenal del continuo había caducado, pero ahora se inauguraba el continuo celestial, la continua intercesión de Jesús en el santuario. Por lo tanto, consideramos que el continuo que habla Daniel 12 tiene que ver específicamente con el continuo ministerio de Jesús en el santuario celestial y no necesariamente el sábado, porque a la luz de la Biblia yo encuentro que el continuo tiene conexión con el santuario y no tanto con el sábado. Eso es lo que yo podría decir en relación a eso, ¿verdad? Puede tener sentido eso que menciona Rebeca, de alguna manera sí tiene un cierto sentido, pero considero que si somos más estrictos a lo que la Biblia dice, el continuo se refiere al continuo ministerio de Jesús en el santuario celestial. Sí, doctor. Sí, por eso mencionaba, y a lo mejor esto tiene conexión con lo que decía Rebeca, por eso mencionaba que la abominación desoladora, el Shikut Shomem, es un sistema de falsificación idolátrico. Y en ese falso sistema de adoración incluye el sábado, la abominación desoladora. No lo es todo. Por eso decíamos, la abominación desoladora es el intento de opacar, de usurpar el continuo. Es un falso continuo la abominación desoladora. Incluye el sábado, incluye todos los aspectos bíblicos que tienen que ver con la salvación. Ahí es donde podemos hacer una conexión del sábado con la abominación desoladora, pero más propiamente el continuo, desde mi punto de vista, está ligado al ministerio de Cristo en el santuario por el versículo de Hebreos 7:25 que dice, viviendo siempre para interceder, continuamente para interceder por ellos. La hermana Marta tenía aquí una comentario, pregunta, y luego regresamos aquí con Rebeca. Correcto. Gracias, hermana. Rebeca, ibas a comentar otra cosa.
¿Perdón? ¿Cuál capítulo? No, no son literales. Y hay una razón, y fíjense la razón que voy a dar, y responde a la estructura del libro. Y con eso vamos a terminar. Me parece bien importante este punto porque se me hace uno de los dos argumentos más poderosos que hay para que podamos aceptar este tipo de interpretación. El libro de Daniel está dividido en dos partes. Está dividido en dos partes el libro de Daniel. Del 1 hasta el 7 hay una sección profética. Del 8 hasta el 12 es la segunda sección profética. ¿Por qué están divididos en dos partes? Están divididos en dos partes por la estructura del libro. Porque las tres visiones que aparecen en la primera sección del libro, específicamente del 2 hasta el 7, hay tres visiones, siguen un patrón, una estructura. A Daniel se le da la visión y después se le da la interpretación. Luego viene la visión del capítulo número 5, se le da la visión y se le da la interpretación. La del 7, la visión y la interpretación. Ese es un patrón, visión y se le da la interpretación. Pero ojo con esto, en la segunda sección del capítulo 8 en adelante el patrón cambia. El patrón es este, se le da la visión a Daniel y luego la interpretación. Pero Daniel no entiende la primera interpretación y se le tiene que dar una segunda interpretación. Y ese es un patrón en la segunda sección del libro de Daniel. Y eso es la llave, creo yo, para interpretar esto. ¿Por qué? Porque estas profecías de 1290 días y 1335 es la segunda explicación de la visión. No sé si me estoy entendiendo. ¿Cuál es la primera explicación? Miren lo que dice el capítulo 12. Dice, voy a leer desde el 6, dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y viene la explicación. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, noten aquí, hay una visión que viene desde el capítulo 11 y se le da a Daniel la primera explicación. Daniel se pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuáles maravillas? Las maravillas del cuerno. Y se le dice, el fin de estas maravillas será hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. A ver, ojo con estos, hermano. Tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Tiempo equivale a un año, porque en la dispensación de Babilonia se le llamaba un tiempo a un año. Así que cuando dice la Biblia tiempo, tiempos, tiempo es un año. Tiempos es un dual, son dos, así que van 3. Y medio tiempo equivale a 3 años y medio. Ojo, proféticamente 3 años y medio equivale a 1260 años, no 1290. Esto es aparte. 1260. ¿Por qué? Porque 3 años y medio tiene 42 meses. Y si uno le saca la cuenta, 42 meses por 30 son 1260 días, proféticamente son 1260 años. Así que se le dice a Daniel, el fin de estas maravillas será hasta 1260 años. Pero ojo, 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 ojo aquí. Daniel no entiende esa interpretación. ¿Cómo lo sabemos? Versículo número 8. Y yo oí, mas no entendí.
y dije, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Así que la primera explicación es la explicación de los tiempos y medio tiempo, o sea, de los 1260 años. Esos 1260 años van del 538 después de Cristo a 1798. Es todo el periodo de la supremacía papal, el periodo de la Edad Media. Pero como Daniel no entendió la explicación, la primera explicación, se le va a dar la segunda explicación. Y aquí viene el argumento más poderoso. Si la segunda explicación se le da a Daniel, es porque esta segunda explicación que acabamos de ver en estas gráficas es una explicación que está conectada con la primera explicación, ¿sí o no? O sea, estos periodos de tiempo tienen que estar obligatoriamente unidos a la primera explicación. La primera explicación abarca el tiempo del 538 a 1798. Daniel no entiende ese periodo de tiempo. Lo único que hace Dios es darle una segunda explicación. Y con la segunda explicación se le aclara a Daniel cuándo comienza estos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque se le dijo cuándo terminan, pero no se le dijo cuándo empezaban. De manera que estas dos profecías de tiempo tienen que ser entendidas a la luz de la primera explicación de Daniel 12, que es la profecía de tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. Y toda la vida se ha interpretado que este periodo de tiempo es profético, no es literal. Eso de tiempo, tiempos y medio tiempo no es literal, es profético, del 538 a 1798. Por lo tanto, los 1290 años y 1335 años van a tener que estar conectados forzosamente al primer periodo de tiempo de la primera explicación que se le da a Daniel. Por eso ese argumento trastoca una interpretación futurista y por lo tanto no pueden ser días literales porque se le está dando una explicación, una segunda explicación de la primera explicación, la cual tiene que ver con un periodo de tiempo profético expresado en años. Que acepta la iglesia mundialmente y los teólogos de la iglesia es la interpretación que la iglesia a lo largo de la historia ha aceptado. No estamos cerrados a otra interpretación, pero tratar de interpretarlo implicaría de otra manera transgredir algunos principios de interpretación. Lo vamos a dejar hasta ahí. Si algunos de ustedes tengan alguna duda, comentario, siéntanse en confianza y en la libertad de acercarse con este servidor a nivel personal. Podemos vernos aquí en la iglesia, podemos dialogar, podemos platicar. Estamos siempre en la mejor disposición de servirles. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar.